Dicen que los hijos del viento no lloran, pero aquella noche, bajo un cielo roto, algo antiguo volvió a respirar entre las grietas del mundo. El rancho de Tayanita se extendía como una herida mal cerrada en medio del desierto. Todo allí hablaba en susurros. Los álamos secos, las cercas partidas, el granero carcomido por los inviernos. Tayanita no era vieja, pero sus ojos ya lo eran. Última de su sangre, última de su clan, vivía como si el mundo la hubiese olvidado, y ella, al mundo. Las noches del verano traían sueños extraños, voces, cánticos rotos, y aquel murmullo del viento, que no era viento sino lengua de muertos. Esa noche, sin luna, los coyotes callaron. En el granero, algo se movió. No un animal, algo más pesado, más tembloroso. Tayanita tomó su cuchillo y caminó en silencio. Cada paso era una oración muda. El granero crujió como si reconociera su sombra. Al abrir la puerta, el olor la golpeó. Sangre, sudor, miedo. Y entonces la vio. Una joven de rostro quemado por el sol, cuerpo encogido por el parto reciente. A su lado, dos bultitos envueltos en telas gastadas, respirando con esfuerzo. «¿Quién eres?», susurró Tayanita, aunque ya sabía que no era una enemiga. La joven alzó la vista. No hablaba apache, pero los ojos sí suplicaban. Suplicaban no por ella, sino por los pequeños. Tayanita miró a los recién nacidos. Uno lloraba, el otro apenas se movía. Podría dejarlos, podría irse, cerrar la puerta y no mirar atrás, pero algo, una grieta en su alma, se abrió. Recordó el llanto de su madre antes de morir, el olor del maíz cocido en la aldea, el calor de unas manos que ya no estaban. «No puedo prometerte nada», dijo al fin, «pero el silencio será más leve contigo aquí». Se agachó, tomó a uno de los bebés y lo acercó a su pecho. El corazón le latía como tambor de guerra. Esa noche, la guerra dentro de Tayanita cambió de forma. Pero mientras el nuevo fuego nacía, afuera, las huellas se marcaban en la tierra seca. No eran de animales, eran humanas, y venían armadas de rencor. El amanecer trajo una luz pálida, como si el sol también dudara en salir. Tayanita encendió el fuego con cuidado. La joven aún dormía, exhausta, los bebés enredados en su cuerpo como raíces buscando calor. No había dicho su nombre, ni de dónde venía. Pero su piel hablaba de otro sur, hispánica, quizá mezclada. Una sangre que, siglos atrás, también había sangrado por estas tierras. Tayanita preparó un caldo simple, maíz seco, un hueso viejo, sal extraída de las piedras. Dejó el cuenco junto a la madre. Cuando ella despertó, sus ojos temblaban de gratitud y miedo. Alzó una mano, temblorosa, hacia su propio pecho. «Marisela», dijo. Tayanita asintió, como si ese nombre viniera de lejos, de otro cuento. No preguntó más. Los nombres eran semillas. Lo importante era si echaban raíz o se secaban al sol. Los días pasaron lentos. Uno de los bebés, el más débil, dejó de llorar por las noches. Su piel se volvió grisácea. Tayanita lo tomó en brazos, lo envolvió en piel de ciervo y lo cantó como a los suyos. No oró en voz alta, solo dejó que la tierra lo supiera. Marisela gritó durante horas, quiso cavar con las manos, quiso morir. Pero Tayanita la obligó a mirar al otro hijo, aún vivo, a la leche aún tibia en su pecho, al viento que aún movía las hojas. Esa noche, las dos mujeres sentadas junto al fuego parecían parte del mismo tronco roto. Marisela le contó, entre pausas, lo poco que podía. Hombres con insignias del sur, promesas rotas, un refugio que se convirtió en cárcel. Huyó en mitad de la noche, guiada por una vieja que la mandó hacia el norte, hacia la mujer del rancho de cenizas. Tayanita sintió un eco en ese título. ¿Quién más sabía de ella? ¿Quién aún recordaba? Pero las preguntas no tenían lugar. Porque esa misma noche, cuando el fuego ya moría, escucharon de nuevo pasos. No eran muchos,
Pero no eran fantasmas, eran hombres de carne y rencor. Tayanita alzó su cuchillo. Marisela abrazó al bebé. «Si vienen por ti, no te escondas detrás de mí», murmuró Tayanita. «Pero si vienen por el niño, yo misma seré tormenta». El primer hombre que cruzó el umbral no tenía rostro, solo sombra. Llevaba un sombrero ancho, la chaqueta empolvada y una escopeta colgada del hombro. Los otros dos entraron detrás, más jóvenes, con ojos nerviosos y manos inquietas. Tayanita no se movió. El cuchillo descansaba sobre su regazo, como un animal dormido, pero alerta. «Buscamos a una mujer», dijo el mayor, sin rodeos. «Huyó con algo que no le pertenece». Marisela se tensó detrás del fuego. El bebé en sus brazos empezó a lloriquear. «Aquí solo hay ceniza», respondió Tayanita mirando las llamas. «Y mujeres rotas. No creo que eso le interese a sus patrones». El hombre dio un paso más. Sus botas resonaron sobre la tierra apisonada del rancho. Sus ojos se clavaron en Marisela, que no podía esconder el temblor en sus labios. «¿Es suya?», preguntó. Tayanita se levantó despacio. Era más alta de lo que parecía sentada. Su figura se proyectaba firme, como un poste en medio de la tormenta. «Ella no es de nadie. Pero si usted insiste, entonces es mía, como este cuchillo, como este suelo». Hubo un silencio denso. Uno de los jóvenes tocó el mango de su pistola. El mayor lo detuvo con una mirada. «No queremos problemas», dijo. «Solo justicia». «Entonces váyanse, porque aquí no hay justicia, solo memoria». Los hombres retrocedieron, a regañadientes, pero antes de irse, el mayor escupió en la tierra. «No será la última vez que venimos». Cuando se alejaron, el silencio volvió con más peso. Marisela rompió a llorar. Tayanita se sentó junto a ella y le tocó la frente con una suavidad inesperada. «Ya te buscaron una vez», dijo. «Ahora buscarán al niño. ¿Qué hay en él que valga la sangre?». Marisela tardó en responder, pero al final lo dijo. «El padre no es hombre común. Es soldado, pero también hijo de un general. No quería que nacieran. Me iban a matar después del parto. Yo escapé con ayuda de una criada. Ella fue quien me dijo tu nombre. Me dijo, la Apache del sur aún protege lo que arde». Tayanita cerró los ojos. Aquella frase era antigua, de cuando su madre curaba soldados y enterraba huesos ajenos. De cuando aún creían que salvar a otros era salvarse a sí mismas. Esa noche, Tayanita cavó un nuevo escondite bajo el granero, no para Marisela, para el niño, porque ahora entendía, no era solo un bebé, era semilla de una guerra que no había terminado, y si el mundo venía por él, tendría que pasar por su alma primero. La tierra del desierto no olvida. Bajo el granero, Tayanita escondió el niño envuelto en mantas de cuero y hojas secas, junto a cántaros de agua y maíz molido. Le enseñó a Marisela a mover la tabla secreta que cubría el hueco, a no dejar huellas, a no llorar cuando el miedo apretara. Marisela obedecía, pero cada día parecía más frágil. Su cuerpo no sanaba, la fiebre volvía con las noches, y los ojos, antes atentos, ahora se perdían entre las sombras. «No voy a durar», dijo una tarde, mientras el sol rajaba las piedras. «Pero tú aún puedes elegir». Tayanita no respondió. Estaba moliendo raíces. El humo de las plantas curativas subía en espirales lentas, como plegarias sin fe. «¿Elegir qué?», preguntó al fin. «¿Entre quedarte sola o arder con nosotros?». La palabra arder le dolió, porque eso era lo que hacía desde niña. Arder sin llama, quemarse en silencio, hasta que ya no supo si el dolor era suyo o de sus muertos. Al anochecer cavaron otra tumba, no para Marisela, para el nombre que ya no iba a usar. Desde entonces, ella fue solo madre, ni hispánica, ni fugitiva, solo madre. Los hombres volvieron, esta vez no golpearon la puerta. Rodearon el rancho en silencio. Uno de ellos se adelantó, otro se escondió tras los arbustos, pero Tayanita ya los esperaba. Había colocado trampas antiguas, hilos de piel de coyote, maderas afiladas, piedras sueltas en el tejado. Cuando el primero pisó el umbral, un estruendo lo hizo caer.
El segundo recibió una astilla en la pierna. El tercero huyó, pero sabían que regresarían, con más hombres, con armas de fuego, y tal vez con órdenes firmadas. Marisela, entre sudores y delirios, tomó la mano de Tayanita. «Llévalo con tu gente», suplicó. «Ellos aún deben recordar cómo esconder un corazón». «Mi gente ya no existe», susurró Tayanita. «Los que quedan se esconden de los vivos, no de los muertos». Pero en el fondo, una chispa revivía. Eco de antiguos campamentos, de cantos junto al río, de manos pintadas en piedra. Quizá, solo quizá, alguien aún guardaba el fuego. Esa noche, mientras el niño dormía, Tayanita habló al cielo por primera vez en años. No pidió, no imploró, solo nombró. «Soy hija de la luna roja, y este niño ahora es mío». Los días siguientes fueron de preparación. Tayanita conocía el terreno como quien conoce sus cicatrices. Trazó rutas entre matorrales, cuevas olvidadas y riachuelos secos. El plan no era escapar, sino desaparecer sin dejar historia. Marisela ya no podía caminar. Su cuerpo, consumido por la fiebre, parecía más espíritu que carne, pero sus ojos seguían firmes, clavados en el niño como si su vida se alargara un día más por cada latido de él. «Te lo entrego», dijo una mañana, con la voz quebrada, como se entrega un cuchillo sagrado. «No lo uses para matar, sino para no olvidar». Tayanita asintió. No lloraba, nunca lo hacía, pero algo en su pecho se rompió con lentitud, como ramas bajo la nieve. Esa tarde envolvió al niño en un poncho antiguo. Pintó en su frente un símbolo apache, pequeño, con jugo de raíz, 3 líneas y un punto. Significaba los que caminan entre sombras. Le habló al oído, palabras que ya nadie pronunciaba, promesas que solo los ancestros entenderían. La noche de la partida, enterró a Marisela junto al hijo muerto. No hubo rito, solo tierra, piedras y un canto bajo que flotó en el aire como niebla. Antes de irse, colocó una señal sobre la tumba, una flecha partida. Sabía que, algún día, alguien vendría buscando respuestas, que encontraran silencio, pero también verdad. Con el niño a la espalda, tomó el rumbo del norte. Aún quedaban 3 días hasta las colinas rojas, donde quizás vivía una anciana llamada Tsena, tejedora de máscaras, que había sido amiga de su madre. Si alguien aún guardaba historias, era ella. Pero el desierto no perdona ni espera. El segundo día, al cruzar un cañón, Tayanita sintió el crujido. No era un animal, era bota de hombre. El disparo vino rápido. No la alcanzó. Pero el eco retumbó como un tambor de guerra. Corrió sin mirar atrás. El niño no lloró. Estaba acostumbrado al miedo. Se refugió en una cueva estrecha. Ahí, entre murciélagos y oscuridad, amamantó al niño con agua de cactus y pensamientos antiguos. Se durmió con el cuchillo en mano. Soñó con su madre, con Marisela, y con un círculo de mujeres que le decían: «No es el niño el que debe ser salvado, eres tú». Al despertar, el silencio era absoluto. Pero afuera, sobre la roca de entrada, alguien había tallado un símbolo nuevo. 2 ojos abiertos, mirando hacia el este. No estaba sola. El símbolo sobre la roca no era reciente. La piedra había sanado en torno a los cortes. Eso significaba que alguien lo había marcado hacía tiempo, pero no tanto como para ser olvidado por el viento. Tayanita lo reconoció al instante. Era una señal de vigía, un mensaje dejado por los que aún se movían en la sombra. Decidió esperar hasta el anochecer. Cuando el cielo se cubrió de brasas y el aire se llenó del canto lejano de los coyotes, salió de la cueva con el niño en brazos. Caminó en dirección al este, como dictaba el símbolo. No hubo sendero, solo intuición, y huellas tan leves como las de una serpiente dormida. Al amanecer, divisó un cerro cubierto de ocotillos. Entre las ramas espinosas,
Un humo delgado subía al cielo, como hilo de memoria. Se acercó con cautela. Una anciana estaba sentada frente al fuego, tejiendo. Su rostro era un mapa de arrugas, pero sus ojos eran espejos oscuros donde aún se movían tormentas. «Tsena», susurró Tayanita. La mujer no se sorprendió. Solo levantó la mirada y dijo: «Llegaste tarde, pero llegaste». Tsena no preguntó quién era el niño, ni por qué Tayanita traía muerte en los pasos. Solo preparó un brebaje, le ofreció tortillas de maíz y encendió una pipa de olor profundo. «Muchos vendrán por él», dijo, mirando al fuego. «Pero no vendrán por su sangre, vendrán por lo que puede despertar». ¿Qué puede despertar un niño? La verdad, la memoria, y eso es más peligroso que un rifle. Tayanita durmió junto al fuego, y en sueños vio un círculo de mujeres antiguas que tejían cabellos con hilos de luna. Despertó llorando, no de miedo, de pertenencia. Pasaron 3 días en el refugio de Tsena. Aprendieron a mezclar raíces, a leer el viento, a escuchar el silencio. El niño reía por primera vez, pero la calma fue breve. Una noche, un cuervo cayó muerto sobre la entrada. Tenía enredado en las patas un lazo de cuero con un sello, el emblema del Ejército del Sur. Habían encontrado el rancho. Sabían que ella vivía, y ahora sabrían que no estaba sola. Tayanita apretó el cuchillo. Ya no era la misma. No era la mujer que cerraba puertas. Era la que las abría, para pelear. «Si quieren llevarlo, tendrán que cruzar por nuestras sombras», dijo. Tsena asintió. «Y por los huesos de nuestras madres». La luna esa noche estaba incompleta, como si también ella tuviera miedo de mirar lo que vendría. Tayanita, sentada junto al fuego, afilaba su cuchillo con una piedra de río. El niño dormía envuelto en pieles, respirando con la paz que solo los muy pequeños o los muy sabios conocen. Tsena colocó una línea de sal y ceniza alrededor del refugio. No era un hechizo, era una señal, un llamado a las fuerzas antiguas que vivían en las grietas del mundo. «¿Aún hay otros como tú?», preguntó Tayanita. La anciana sonrió, apenas. «No como yo, pero sí como tú. Mujeres que recuerdan sin haber vivido, hijas del eco». Tayanita pensó en su madre, en las historias que no escuchó, en los cantos que callaron con los disparos. Cuánto de ella era elección y cuánto herencia. Al amanecer, 3 siluetas aparecieron entre los ocotillos. Eran mujeres, una de piel tan oscura como la piedra volcánica, otra con trenzas hasta la cintura, y la tercera, una joven de rostro curtido, que cargaba un arco más viejo que su mirada. «Vinimos por la señal», dijo una. Tsena no respondió, solo las invitó al círculo. Prepararon comida, ungieron sus cuerpos con barro y plantas, y cantaron un himno bajo que no tenía palabras. Tayanita no lo conocía, pero su sangre sí. Le temblaban las manos, no de miedo, de memoria. Durante la noche, planearon. El ejército vendría desde el sur, siguiendo el cauce seco del arroyo. Lo hacían siempre. Querían sorprender, pero sus botas nunca aprendían a caminar como el viento. Tayanita propuso el plan. Ella serviría de señuelo. Los llevaría lejos del niño. Las otras 3 cortarían la retaguardia. Tsena quedaría con el niño en una cueva sagrada que solo los antiguos conocían. Nadie discutió, porque cuando una mujer habla con fuego en los ojos, las otras entienden que no hay tiempo para dudas. Al día siguiente, antes de partir, Tsena se acercó al niño y le cantó algo en un idioma que Tayanita no entendía. Luego le entregó a ella una pequeña piedra roja, lisa como agua dormida. «Es de tu madre», dijo. «La enterró en mi fuego antes de morir. Me dijo que un día su hija vendría y que sabría cuándo usarla». Tayanita guardó la piedra. El peso era leve, pero en su corazón era como si llevara toda una montaña. Partió al anochecer, sin mirar atrás. Sabía que no todos regresarían. El camino hacia el sur era una cicatriz abierta,
Tayanita lo conocía como quien recuerda una herida. Cada curva, cada roca, cada sombra al caer la tarde. No llevaba más que su cuchillo, la piedra roja colgada al cuello y el fuego de una decisión irrevocable. El primer encuentro fue rápido. 2 hombres montaban caballos pálidos, armados y confiados. No esperaban ver a una mujer apache sola en medio del desierto. Uno de ellos sonrió. El otro apenas tuvo tiempo de gritar. Cuando terminó, los cuerpos yacían cubiertos de polvo. No por crueldad, sino por necesidad. Tayanita sabía que el verdadero enemigo aún venía detrás, como la tormenta que se anuncia en silencio. Los días siguientes fueron un juego de huellas y señuelos. Dejó marcas falsas, pisadas hacia barrancos secos, restos de fuego apagado en dirección contraria. Quería cansarlos. Quería quebrarles la paciencia antes que el cuerpo. Una noche, mientras dormía entre ramas, soñó con Marisela. La joven aparecía con el niño en brazos, caminando entre llamas. Pero no gritaba, solo repetía una frase. «No los mates por él, haz que vivan por ti». Tayanita despertó con el pecho oprimido. ¿Qué significaba vivir por sí misma? ¿Qué quedaba de ella fuera del combate? El tercer día, sintió el suelo temblar. No era un temblor natural. Era caballería. Múltiples hombres, con cascos y rifles, venían en formación. Subió a una colina y encendió una fogata con hierbas que producían humo denso, oscuro, visible desde leguas. Era la señal para las otras mujeres. El momento había llegado. Las primeras balas pasaron cerca. Tayanita no disparó. Nunca lo hacía. Se movía entre piedras como sombra líquida. Aparecía y desaparecía. Golpeaba donde más dolía, en el miedo. Una de las mujeres, la joven del arco, cayó. Pero no antes de atravesar el cuello del teniente. La de trenzas lanzó cuchillos como si fueran palabras. La otra, con su piel de piedra, rugía como ancestro encarnado. La emboscada fue feroz, pero desigual. Tayanita, herida en un costado, corrió entre el humo y la sangre. Su único objetivo, llevarlos lejos. Hacerles creer que el niño estaba con ella. Y funcionó. Cuando el general gritó, «¡Viva está! ¡Tiene al bastardo!», todos la siguieron. Ella solo pensaba en la cueva, en Tsena, en el niño, en la piedra roja colgando en su pecho, y en que esa noche, quizás, moriría por algo que por fin tenía sentido. El fuego cruzado se extendió hasta la colina de los venados. Tayanita, sangrando pero firme, logró desviar al grueso del destacamento hacia una quebrada sin salida. Allí, entre rocas altas y ecos que multiplicaban el miedo, se volvió leyenda. La joven del arco murió en sus brazos. No dijo palabras finales. Solo la miró como se mira a una hermana, y con su último aliento le apretó la mano. Tayanita le cerró los ojos y enterró su nombre dentro del pecho. Una lluvia leve empezó a caer. El tipo de lluvia que no moja el suelo, pero limpia las almas. El tipo de lluvia que los antiguos llamaban llanto de los que ven desde arriba. Esa noche, mientras los hombres del sur montaban campamentos sin saber que habían perdido el rumbo, Tayanita descendía hacia el río seco. Su costado ardía, pero sus pasos eran firmes. Cada árbol parecía vigilarla. Cada sombra la cubría. En la cueva sagrada, Tsena sostenía al niño envuelto en mantas nuevas, tejidas durante la espera. Había trazado símbolos en las paredes con barro y carbón. El fuego ardía sin leña, como si el aire mismo quisiera arder. ¿Vendrán aquí?, preguntó. No, respondió Tayanita. Me vieron sangrar hacia el este. Creen que el niño está conmigo. Algunos morirán buscándome. Otros volverán con historias, pero nadie recordará el camino hacia esta cueva. Tsena asintió, pero algo en sus ojos tembló. Tomó la piedra roja del cuello de Tayanita y la sostuvo contra la llama. La piedra brilló, como si reconociera la lengua del fuego. No es solo recuerdo. Es llave, dijo. Tu madre sabía lo que hacías antes de nacer. Tayanita sintió que el mundo se inclinaba.
que todo lo vivido era preparación, que no había casualidad, solo ciclos esperando ser completados. ¿Qué abre?, preguntó, con voz de ceniza. Un círculo que se cerró hace generaciones y que ahora debe abrirse. Esa misma noche, las otras dos mujeres regresaron, cubiertas de polvo y rabia, pero vivas. Habían sembrado señales falsas en 3 direcciones, confundiendo a los exploradores. El ejército no sabría a quién perseguir. Por primera vez, las 4 se sentaron juntas sin armas en la mano. Cantaron, no de guerra, de regreso. El niño en el centro del círculo abrió los ojos, y por un instante, Tayanita creyó ver en ellos a Marisela, y más allá, a su madre, y más allá aún, a ella misma. La piedra roja descansaba sobre su pecho, palpitaba, como si dentro de ella viviera un corazón antiguo, dispuesto a volver a latir. La calma no duró, los ecos de la sangre nunca descansan. A los pocos días, un mensajero llegó desde el norte. No era un aliado, era un niño que cargaba una cinta blanca atada al brazo y una carta enrollada con hilos de maíz. La carta no tenía palabras, solo un dibujo, una serpiente con alas. Tsena lo vio y palideció. «Ellos han despertado», murmuró. «Los que creímos enterrados con las últimas guerras». Tayanita no entendía. ¿Quiénes? Los que venden el pasado al mejor postor, los que usan nuestras historias como armas. El niño no solo es hijo de una traición, es herencia de poder. Lo buscarán no por lo que es, sino por lo que representa. Esa noche, Tayanita se sentó sola con el niño. El fuego dibujaba sombras en las paredes de la cueva. Pensaba en su vida entera, en las veces que huyó, en las veces que resistió, en las veces que quiso rendirse y no pudo. Y pensaba en él, en lo que significaba amar algo que aún no podía hablar, pero que ya hablaba con su respiración. Al amanecer, tomó una decisión. «No puedo protegerlo escondiéndolo siempre», le dijo a Tsena. «Tiene que caminar entre nosotros. Tiene que ser visto, no como herida, sino como posibilidad». «¿Estás dispuesta a pagar el precio?», preguntó la anciana. Tayanita no dudó. «He pagado toda mi vida. Ahora quiero pagar con algo más que miedo». El plan era arriesgado. Con la ayuda de las otras mujeres, organizaron una ceremonia en el Valle del Eco. Convocarían a los clanes dispersos, a los viejos guerreros, a los que aún creían, pero no como antes, no con armas, con presencia. Un niño apache hispano, hijo del sur y del desierto, sería presentado no como símbolo de guerra, sino como semilla de reconciliación. El día llegó. Desde las montañas y los ríos, mujeres y hombres llegaron. Algunos a caballo, otros a pie. Rostros curtidos, ojos antiguos. Nadie hablaba. Pero el silencio era más elocuente que 1000 cantos. Tayanita subió a una roca. Sostuvo al niño en alto. El viento le agitaba el cabello. La piedra roja brillaba en su pecho. «Este niño no es mío», dijo. «Es de los que aún recuerdan, y de los que vendrán». Hubo un murmullo entre los presentes, una respiración contenida. Luego una anciana se adelantó, colocó su bastón en el suelo y cantó. Una canción que nadie había oído, pero que todos reconocieron. La ceremonia continuó hasta la noche. No fue celebración, fue raíz. Pero mientras las brasas morían, en las colinas lejanas, un grupo de hombres observaba. No eran soldados, no eran aliados, y entre ellos, un rostro que Tayanita había visto antes. El del general no había muerto, y ahora traía consigo no rifles, sino documentos. El general descendió de su caballo con la lentitud de quien sabe que su sola presencia hiere. Llevaba uniforme limpio, botas relucientes, y en la mano derecha, una carpeta de cuero con sellos oficiales. A su lado, un escribano, flaco como una rama seca, cargaba un libro de registros. Los presentes en el Valle del Eco lo observaron con tensión. Nadie gritó, nadie huyó. Pero los cuerpos se alinearon como flechas en una cuerda invisible. Tayanita dio un paso al frente.
El niño en su espalda, la piedra roja brillando contra su pecho. ¿A qué vienes?, preguntó con voz baja, pero firme. El general levantó la carpeta. No con armas, con palabras y leyes. Este niño es hijo de un hombre del sur. Tiene sangre de propiedad. Tiene herencia. Tsena se adelantó apoyada en su bastón. Nadie hereda lo que no respira. El general sonrió, frío. No vine por él. Vine a advertirles. Otros vendrán. Jueces, cartógrafos, hombres de números. No querrán al niño. Querrán lo que representa, este valle, sus nombres, sus historias. Todo se convertirá en papel, y el papel no recuerda como la tierra. Tayanita sintió que algo dentro de ella ardía, no de rabia, de decisión. Entonces que vengan, dijo. Aquí encontrarán algo que no se firma, algo que no se vende. La tensión creció. El general guardó la carpeta y montó su caballo. Lo habrás elegido, advirtió. Y cuando las llamas lleguen, que no digas que no fuiste avisada. Se alejó sin más, pero dejó tras de sí una grieta, una nueva forma de guerra, la del olvido escrito. Esa noche, Tayanita reunió a las mujeres, a los ancianos, a los que aún sabían esculpir memoria, y propuso lo impensable. Escribamos nuestra historia primero, antes que ellos. Hubo silencio. Luego, una anciana asintió. Otro trajo carbón y cuero. Uno empezó a grabar en piedra. Durante días, el valle se llenó de relatos, nacimientos, batallas, canciones. Los nombres de los olvidados fueron tatuados en rocas y pieles. El niño era parte del relato, pero no el centro. Solo un hilo más en la gran urdimbre. Y mientras el mundo afuera dibujaba mapas sin alma, ellos trazaban almas sin mapas. Tayanita comprendió entonces que su guerra no era esconder, era narrar, era existir en la voz de otros. Pero al fondo de su conciencia, una pregunta seguía ardiendo. ¿Cuánto tiempo antes de que las palabras también sangren? La lluvia regresó como un viejo amigo, no violenta, sino serena. Mojaba las piedras recién grabadas, como si bendijera los nombres inscritos en ellas. Tayanita caminaba entre los textos, leyendo en silencio. Cada letra era una raíz que bajaba hasta su pecho. El niño, ya de pie, corría entre los arbustos, recogiendo plumas, observando insectos. No hablaba mucho, pero sus ojos brillaban con la curiosidad del que nace sin miedo. Las mujeres lo guiaban, enseñándole a nombrar las cosas no por utilidad, sino por respeto. Un día, él preguntó: ¿por qué me escondieron? Tayanita se agachó, le sostuvo el rostro con ternura. Porque había fuego buscándote, y no queríamos que ardieras antes de saber qué eras. Él asintió, sin entender del todo, pero abrazó su pierna con fuerza. La amenaza del sur no desapareció. Llegaron más hombres con libros, mediciones, intentos de establecer derechos sobre el valle. Pero la comunidad, fortalecida por sus relatos, por su unión, por su historia escrita, resistía sin violencia. Su arma era el testimonio. Una mañana, el general regresó. Solo. En su rostro, cansancio. En sus manos, la carpeta de antes, ahora vacía. He perdido favor. Me han reemplazado por hombres más jóvenes, más crueles. Pero ellos vendrán con leyes nuevas, con máquinas, con hambre de tierra. Les destruirán si siguen aquí. Tayanita lo observó en silencio. No con odio, con compasión amarga. ¿Y tú? ¿Qué harás? El hombre miró al cielo. Quizá regrese al sur. Quizá me quede entre fantasmas. Ella se acercó. Le puso en las manos la piedra roja. Devuélvela al fuego donde naciste. Quizá así recuerdes algo que valga la pena salvar. Él se fue. No hubo más noticias. Años después, Tayanita murió en paz, rodeada de mujeres, niños y cantos. El niño, ya joven, la enterró bajo el árbol más antiguo del valle. En su tumba no pusieron nombre, solo un símbolo, una espiral abierta hacia el cielo, porque no había terminado, porque aún giraba. Y cuando alguien pregunta por ella, los viejos dicen:
No salvó solo a un niño, salvó el idioma del alma, y eso no muere nunca. Si esta historia tocó alguna cuerda dormida en tu pecho, escríbelo. Susurra su nombre en los comentarios. Comparte su eco antes que el viento lo borre.